Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Miguel Noche Radio. ¿Sabías que Albert Einstein también hizo predicciones? A lo mejor sí lo sabías. En cualquier caso, a estas alturas nos vienen contando este tipo de predicciones y cómo este genio, pues, pudo ver cosas que a día de hoy se siguen cumpliendo. Y esto me hace plantearme si realmente hay genios entre nosotros o a lo mejor se trataría de otra cosa. Miguel Noche Radio. Vamos a echar un vistazo a ese artículo, a ver qué nos dice, pero muy rápidamente además. Y nos dice así: Einstein también hizo varias predicciones. Albert Einstein fue uno de los científicos más importantes de la historia. Su trabajo en el campo de la física teórica ha influido en la forma en que entendemos el universo. Su teoría de la relatividad especial ha sido ampliamente aceptada como la mejor explicación de la naturaleza de la gravedad y del espacio-tiempo. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que Einstein también hizo algunas predicciones importantes que han ayudado a guiar el desarrollo de la física moderna. Algunas de sus predicciones. Estas predicciones incluyen la existencia de ondas gravitacionales, la naturaleza de la luz como partícula y la posibilidad de la existencia de agujeros negros. La idea de ondas gravitacionales fue una de las primeras predicciones de Einstein. Dichas ondas se suponía que viajaban a través del espacio-tiempo a velocidades constantes, lo que significa que las masas distantes pueden influir el uno al otro. Esta idea fue confirmada experimentalmente por primera vez en 2016, cuando se detectaron ondas gravitacionales a través de una colaboración entre el Observatorio de Rayos X Chandra y dos telescopios espaciales. Otra predicción importante de Einstein fue la naturaleza dual de la luz. Él sugirió que la luz no solo era una forma de energía, sino que también se podía comportar como una partícula. Esta idea fue confirmada experimentalmente por primera vez en 1923 por Arthur Compton. Finalmente, Einstein predijo la existencia de agujeros negros. Estas estrellas muertas, bla, 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 ya sabemos lo que es un agujero negro, o al menos intuimos. Otras curiosidades. Una de las cosas más conocidas de Einstein es que su último examen de matemáticas fue un desastre, algo difícil de creer para un científico tan destacado. ¿Sí? ¿Es tan difícil de creer? ¿O es difícil de creer para alguien que no sepa lo que es un genio o que tenga ideas preconcebidas de lo que se nos ha vendido? Y es que lo que se nos ha vendido es que hay que estudiar para ser muy listos, pero a lo mejor podría ser que el sistema de estudios realmente no contemple cuando una inteligencia está por encima de lo normal. A lo mejor esas inteligencias superiores son las que no se adaptan a los sistemas de estudios. Así que a lo mejor estamos en un sistema donde es difícil ser genio. Y además es que a Tesla le ocurrió lo mismo. Fíjate que no acabó sus estudios de corriente alterna, ni más ni menos. Y es el hombre que revolucionó la corriente alterna. Luego entonces, pues eso, lo que decía. Otro hecho interesante es que Einstein fue un músico de talento. Estudió violín y tocó en una orquesta juvenil. También compuso algunas piezas, pero según sus propias palabras, no tenía el talento para convertirme en un músico profesional. Otra curiosidad sobre Einstein es que era un hombre muy sencillo. A pesar de su fama, no llevaba un estilo de vida extravagante. Se le conocía por usar la misma ropa cada día, comer comida sencilla y no tener ningún gusto por los lujos. Bueno, esto lo que más o menos nos viene a decir es que sus prioridades estaban lejos de lo que viene siendo lo ostentoso o lo que es lo mismo invertir tiempo en andar buscando otra ropa, comprarte lujos que en definitiva son utensilios, atavíos que no tienen más utilidad que la de hacer bonito o algo así. Digamos que en las prioridades de Einstein no estaba todo esto. Vale, muy bien. Hemos visto que por un lado no tenía facilidad para esos estudios, para esas matemáticas, pero resulta que es un factor común, hemos dicho con Tesla, que por otra parte, pues también no es que se le atrancara el tema de la corriente alterna, sino que lo dejó a medias y se fue, para luego revolucionar el siglo XX con la corriente alterna de Tesla. Así que vuelvo a repetir, y no será a lo mejor que los sistemas de estudio no están preparados para cuando aparece alguien que realmente tiene cierta inteligencia, o vamos a ir más allá. ¿Qué es la inteligencia? Porque también ocurre una cosa y es que hablamos de genios, hablamos de inteligencia, hablamos de cociente intelectual,
Y luego a la hora de escuchar cuando alguien define lo que es la inteligencia, resulta que no hay dos personas que confluyan en lo mismo. A lo mejor no todo el mundo tiene claro lo que es la inteligencia, o a lo mejor no hay dos personas ni que lo tengan claro. O a lo mejor resulta que estamos midiendo aquello que no sabemos ni lo que es. A donde quiero llegar es que se está llamando genio a una serie de personas que han llegado a los hallazgos de Albert Einstein, que no seré yo quien los ponga en duda. Por supuesto que ha llegado a hallazgos que no ha podido llegar otro ser humano. Y es que lo que no se menciona en este artículo es que Einstein aprendió a hablar o empezó a hablar alrededor de los 4 o 5 años. Tenía un síndrome de Asperger. Entonces, claro, ocurre una cosa, ocurre que su configuración cerebral no era la más habitual. Ya tenía una peculiaridad en la configuración de ese cerebro, y es que tenía Asperger. Por otro lado tenemos a Nikola Tesla, con varias manías que encajan perfectamente con el trastorno obsesivo compulsivo, con el TOC. Así que tenemos entonces cerebros configurados de cierta manera. Un Nikola Tesla obsesionado con el 3 y todos sus múltiplos, con una memoria prodigiosa típica también del TOC. Tenemos un Albert Einstein que por otra parte tenía un Asperger desde niño, y resulta que si tenemos en cuenta algún testimonio de su hermana en cierta ocasión, pues dice que era capaz de estar en una habitación llena de personas gritando, haciendo ruido, y él estar enfrascado en su lectura como si estuviera en medio del campo. No le estorbaba en absoluto el ruido que pudiera hacer la gente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que su capacidad de enfoque estaba muy por encima. Pero muy por encima no quiere decir que tuviera una inteligencia muy por encima, son cosas distintas. Porque una persona cuando focaliza tanto en el tema donde está, a lo mejor resulta que lo que tiene es un mundo interno demasiado acentuado. Entonces una persona con un Asperger de este tipo, con un mundo interno acentuadísimo, lo que ocurre es que se enfrasca de tal manera en el tema que le importa en ese momento, que en ese tema puede invertir el tiempo que haga falta, porque para él transcurrirá de otra forma. Él podrá estar 4, 5, 6 horas divagando sobre lo que le preocupa, cuando para otro pues media hora podría ser igual de espesa. Pero lo que ocurre aquí es sencillamente que esta persona tiene otra configuración en su cerebro que le permite invertir todo ese tiempo y hacer todo ese foco. Pero a lo mejor resulta que luego las personas pues no era capaz de empatizar tanto con ellas. Luego entonces su inteligencia a nivel psicología probablemente no fuera tan alta. Y a donde quiero llegar es que si realmente llegó a hacer dentro de sus investigaciones unos hallazgos que aún a día de hoy todavía no se han podido rebatir, cuando parecía que estaba equivocado, por ejemplo con las ondas gravitacionales, de buenas a primeras con las herramientas del siglo XXI detectamos esas ondas, vemos que tenía razón. Efectivamente, su intuición, capacidad de análisis y sobre todo capacidad de foco, el foco que puede hacer este tipo de personas con ese mundo interno, pues es probablemente lo que le llevara a esto. Pero ocurre una cosa, y es que este tipo de personas que focalizan de esa forma, cuando están leyendo ese libro y de buenas a primeras van al servicio, pues para saber por qué página iban, pues cogen lo primero que les viene a mano y lo meten en el libro. Una sardina, por ejemplo. Sí, una persona así coge una sardina, la mete en el libro y lo cierra, porque sus prioridades no están en ese momento para saber qué es lo que coge para separar. ¿Por qué es muy inteligente? Yo creo que no. Si fuera tan inteligente, podría tener la inteligencia en lo que está divagando y en el separador que está tomando para la página del libro. Pero a lo mejor no sería inteligencia, a lo mejor sería inteligencia selectiva. A lo mejor, y a donde quiero llegar, es que la diferencia entre un cerebro y otro en cuestión de capacidad no sea tanta. A lo mejor entre unos y otros no tenemos tanta diferencia de capacidad a nivel intelectual. Otra cosa es cómo la empleamos. Y a lo mejor
y creo que notan a lo mejor, porque la verdad es que se comprueba una y otra vez cuando vemos la mentalidad de los genios, es que suelen tener este tipo de síndrome. Si no es de una cosa, es de otra. Hablábamos también de Tesla, el trastorno obsesivo compulsivo. Pues sin ir más lejos, esto también, digamos, acentúa la capacidad de análisis y sobre todo te da esa memoria vital a la hora de poder contrastar datos. O sea, un cerebro que tenga facilidad para recabar datos de la memoria de largo plazo, de la MLP, desde luego es una gran herramienta, es vital tener esa memoria. Por lo tanto, y volviendo a lo mismo, pues habría que saber qué es la inteligencia para saber si realmente estamos ante personas que eran más inteligentes o que tenían una inteligencia selectiva o una configuración determinada del cerebro. Pero esto no quiere decir que tu cerebro, el de aquel, el mío o el de más allá, un buen día no pudiera cambiar de configuración y realmente cambiar por completo sus prioridades, su capacidad de foco, su capacidad de barajar, de sopesar parámetros. Así que a lo mejor no seríamos tan distintos unos de otros. A fin de cuentas, ¿qué es el cociente intelectual? Yo nunca me he medido el cociente, no sé tú, pero yo nunca lo he hecho y además no tengo el menor interés. Estoy convencido de que si alguna vez me mido el cociente intelectual no va a pasar de 110, no va a llegar, seguro. Y además estoy convencido porque, no sé, yo pienso que a la hora de medir la inteligencia, lo primero habría que saber qué es la inteligencia. Y por otra parte, si vas a medir la inteligencia, por ejemplo, Albert Einstein, que no sé ahora mismo ni qué cociente tenía, pero es que ni me importa, porque en varias ocasiones me ha parecido ver distintos cocientes de esta persona, me da igual. En cualquier caso, yo creo que hacer una medición a esta persona la debería hacer alguien que tenga un cociente superior, porque estaría gracioso que si Einstein tuviera un CI de, vamos a decir, 220, que no lo sé, y entonces, ¿quién habría detrás de este tipo de test? Porque yo sinceramente pues no confío en que alguien de un CI de 120 le vaya a medir el CI a alguien de 220 con sus herramientas tipo test. Y es que vamos a ir más allá. Hace 25 o 30 años había un programa en televisión donde se hacían test de inteligencia y demás. Bueno, pues un concurso a nivel de entretenimiento y de buenas a primeras empezaron a entrar bomberos a ese programa y esos bomberos no bajaban de 160 a 180 de cociente. ¿Son muy inteligentes los bomberos? ¿O el estar todos los días desarrollando los tests que se les pide para las pruebas de bombero les hace especialistas en esos tests que son los mismos que se utilizan para medir el CI? Pues por ahí sí que no trago, porque el hecho de que me digas de que por hacer muchos test te haces más inteligente, no. Te haces más inteligente en ese tipo de inteligencia que miden esos test. Pero, ¿qué es la inteligencia? Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.